Bienvenidos, estimados estudiosos, a nuestra segunda sesión de nuestro curso de Emprendimiento y Creación de Empresa. En esta segunda videoclase hablaremos específicamente de los conceptos de emprendimiento. Entenderemos un poco mejor cómo se articulan los temas que hemos visto en pensamiento creativo y cómo la creatividad se convierte en un input para trabajar en desarrollo de emprendimientos. Es importante, antes de iniciar esta sesión, primero que todo quiero felicitar a todos los grupos por su trabajo en el ejercicio de creativos. Realmente este fue un ejercicio en el cual se les daba a todos ustedes una problemática a la cual ustedes debían responder con una propuesta que tuviera, incorporar elementos creativos. eh, y en virtud de ello, pues se recibieron muy buenas propuestas. Quiero felicitarlos. Hubo muy buenos trabajos muy bien hechos, en el cual se nota no solamente el trabajo en el equipo, sino también el esfuerzo que se hizo por hacer un buen trabajo. Y esto pues obviamente es un referente de que sí podemos trabajar en equipos que no sean nuestros equipos con los que regularmente trabajamos. Ahí logramos romper una de las barreras y trabajar en uno de una manera muy creativa en lo correspondiente a nuestro primer módulo. En este segundo módulo, ustedes ya han tenido la oportunidad de trabajar diferentes actividades en función de el tema del emprendimiento. Lo que quisiera a través de esta sesión es poder transmitir a ustedes los conceptos generales del emprendimiento como un tema que se articula de manera directa con el pensamiento creativo y con el desarrollo innovador de las empresas. Vamos a trabajar en nuestro curso de emprendimiento y creación de empresas. En este segundo módulo trabajaremos el emprendimiento en función de la creación de nuevas unidades de negocio o de la creación de nuevas empresas. Sí, el contexto, y como lo veremos más adelante, el contexto emprendedor no solamente se atribuye al tema de creación de empresa, pero dada la composición de nuestro curso, pues entonces nos enfocaremos en el emprendimiento desde el punto de vista de la creación de una nueva empresa. Ya han tenido la oportunidad de leer un capítulo de nuestro texto guía en este contexto de emprendimiento. Tuvieron la oportunidad de realizar una evaluación del caso de modelo de negocio Canvas, y en esta sesión lo que haremos es ampliar un poco más sobre estos conceptos en función de la creación de una empresa. Bueno, lo primero que hay que decir es que hoy en día se habla mucho del concepto de pensamiento creativo, de creación, del proceso innovador y del emprendimiento, y se articulan de manera muy general, muy detallada estos tres términos y estos tres elementos. Hoy en día hablamos mucho de creatividad, hablamos muchísimo de la innovación a nivel empresarial y hablamos mucho temas de emprendimiento, pero realmente es importante saber cuál es la diferencia entre cada uno de ellos para poder entender y por qué y entender un poco más, mejor la relación que existe entre estos tres términos. Desde el punto de vista de la creatividad, entonces la creatividad, como lo vimos en nuestro primer módulo, está enfocada hacia la capacidad de imaginar cosas nuevas, ¿sí? Es decir, el pensamiento creativo que permite desarrollar nuevos conceptos que pueden ser precedentes de conceptos ya anteriores, ¿sí? Pero que generan formas diferentes y un factor diferenciador en los diferentes usos. Entonces la creatividad, en función de imaginar cosas nuevas, se articula con el proceso innovador, ya que la parte creativa está asociada a la parte de ideación o de generación de las ideas, mientras que esas ideas llevadas a la práctica es lo que componen el factor innovador. ¿Sí? Es decir, en la creatividad, cuando hablamos de pensamiento creativo, hablamos de las técnicas del pensamiento que nos permiten desarrollar nuevas ideas de pensar en cómo
lograr un uso o un servicio, mientras que la innovación es lo que hace que se lleve a la práctica esa idea, ¿sí? Es decir, podemos ser muy creativos, tener ideas muy creativas, pero la innovación es lo que lleva a la realidad esas ideas creativas. Entonces, mientras en el proceso creativo hablábamos del componente de ideación, es decir, del desarrollo de las ideas creativas, en la parte de innovación hacemos énfasis en el desarrollo de llevar de manera tangible esas ideas, es decir, de desarrollar esas ideas creativas. Por eso es importante no solamente entender la diferencia entre una y otra, sino que eso es lo que nos permite evidenciar la relación tan cercana que existe entre estos dos conceptos que regularmente tienden a es decir, tienden a no diferenciarse muy bien, ¿sí? Entonces, en el proceso del proceso creativo al proceso innovador existen una serie de fases o una serie de pasos que nos llevan de la manera de generar una idea hasta el punto en el que logramos que esa idea se convierta en algo tangible, bien sea un producto, bien sea un servicio, pero la innovación como tal está representando la acción que se lleva frente eh, a la idea creativa. Entonces, en el proceso de innovación, es decir, hay que destacar que frente a una idea innovadora existen tres atributos esenciales que determinan que una idea sea innovadora. La primera de ellas es que tenga un carácter de único, diferencial, que sea nuevo y que tenga la capacidad de resolver una necesidad y de crear valor agregado. Esas son las características fundamentales que se trabajan dentro de la innovación, dentro del proceso innovador. Uno, que tenga un carácter de novedoso, es decir, que sea algo nuevo, que no sea algo ya que exista, ¿sí? Si bien se pueden tomar elementos que ya existen dentro de un entorno, la idea de la idea innovadora es generar un nuevo uso o una nueva forma de hacer algo que sea único y que sea diferencial, que genere un valor agregado adicional a lo que ya existe en el mercado y que tenga la capacidad de responder a una necesidad o a una situación puntual. ¿Sí? Entonces, si lo asociamos con el ejercicio de creativos que ustedes desarrollaron en este segundo módulo, eh, cuando hicimos la problemática, ustedes tenían dos problemáticas. Una que era resolver un problema de carga de celulares y otro que era asociado a un tema de inclusión social frente a una población en ciertas condiciones de discapacidad. Entonces, parte de lo que les exigía el ejercicio era trabajar sobre una idea innovadora, es decir, algo que no existiera en el mercado, ¿sí? O que si ya existía le pudieran generar un uso diferente en función de resolver esa problemática que tenía. Entonces, aquí es donde enlazamos el tema del pensamiento creativo con la parte de innovación. Cómo esas ideas creativas se convierten en una idea que logra resolver una problemática de manera tangible. Muchos de ustedes desarrollaron productos, muchos de ustedes en su actividad desarrollaron servicios, ¿sí? De una u otra manera, el objetivo de la actividad era enfocarse en resolver una problemática de una manera creativa, ¿sí? Y la resolución a esa problemática eh, generaba un contexto en la medida en que tuviera un factor diferencial, hacía que su actividad fuera más creativa y tuviera un mejor resultado en términos de innovación. Entonces, esas son las características específicas que debe tener el proceso innovador. Y esto está alineado al tema de ventaja competitiva. Por eso
hoy en día la mayoría de actualmente las empresas hablan mucho de innovación y de trabajar en innovación dentro de sus productos o dentro de su portafolio de servicios, porque una de las características fundamentales de la innovación es lograr un factor diferenciador frente a la competencia que permita tener una ventaja competitiva frente a los demás competidores. Es decir, si bien pueden existir en el mercado diferentes empresas que vendan cierto producto, pues la caracterización de ese producto en función de la innovación hace que sea más competitiva la compañía. Entonces, por ejemplo, una empresa que venda yogures, ¿sí? Como en el caso que tuviera la oportunidad de leer de Alpina o de otro tipo de empresa que venda yogures. Puede que todos vendan el mismo yogur, pero la forma de su presentación, los componentes del yogur, la población a la que están dirigida, todos esos factores que logren diferenciar de una manera trascendental frente a los otros, es lo que genera el contexto de innovación dentro del producto. Hablando entonces de esta integración entre el concepto de creatividad e innovación, vamos entonces a hablar del tema de emprendimiento. Hoy en día, en la actualidad, se habla mucho del término emprendimiento, pero realmente es importante entender qué es un emprendimiento y hacia qué está enfocado directamente ese emprendimiento. El emprendimiento como tal, es decir, la palabra emprendimiento viene de un vocablo francés y hace alusión durante la Segunda Guerra Mundial nace este concepto de este término de emprendimiento asociado a aquellas personas que eran las encargadas de iniciar procesos exploratorios en expediciones militares, ¿sí? Entonces eran los encargados de iniciar esas expediciones militares y así nació este término. Posteriormente, dado el contexto de negocios, este término fue adoptado eh, a nivel, se incorpora al entorno de negocios y se habla del emprendimiento asociado a aquellas personas que desarrollan algún tipo de iniciativa en función de crear su propio negocio o su propia empresa, y a su vez también se define el emprendimiento en función de las personas que emprenden algún tipo de iniciativa en cualquier disciplina, ¿sí? Entonces no solamente el contexto del emprendimiento está en función de las unidades de negocio, sino que también está en función de cualquier tipo de iniciativa, bien sea académica, eh, lúdica o de cualquier disciplina que sea emprendida, es decir, que sea o fruto de una iniciativa de alguien para lograr un objetivo específico. Entonces, de hecho, el emprendimiento se va en función de nuevas iniciativas que no solamente se aplican al contexto laboral, sino al contexto personal y propone un reto específico, ¿sí? Es decir, es generar una iniciativa en función de obtener un resultado específico, bien sea la creación de una empresa, bien sea un tema personal. Hay diferentes tipos de emprendimiento. En nuestro curso nos vamos a enfocar en el emprendimiento en función de las iniciativas para crear una nueva empresa, para crear nuestro propio negocio. Hay diferentes tipos de emprendimiento. Por ejemplo, encontramos el emprendimiento organizacional en función de aplicar el desarrollo de iniciativas al lugar de trabajo. Es decir, no necesariamente hay emprendimiento cuando creamos una empresa, sino que si ya tú estás laborando, si ya te encuentras en un proceso laboral con una empresa, puedes también desarrollar programas de emprendimiento organizacional, que es en función del trabajo que se tiene, pues desarrollar iniciativas de mejoramiento. También existe emprendimiento en función de los proyectos personales y el emprendimiento en creación de empresa, que es el que trabajaremos en nuestro curso. Hay varios autores que hablan del tema del emprendimiento, sin embargo es importante hablar de algunos autores específicos que
que digámoslo, son los referentes en estos temas de emprendimiento. ¿Sí? Hoy en día se habla mucho de emprendimiento en función de la creación de nuevas empresas, de que las personas creen sus propias empresas, y esto no es un tema aislado de la situación económica de un país, todo lo contrario. El emprendimiento, de hecho, es una estrategia que muchos países están trabajando en función de mejorar la capacidad de empleo en diferentes países. Entonces, el emprendimiento también hace parte de esas estrategias que quieren trabajar los gobiernos en función de estimular la creación de empresas. Por eso, por ejemplo, en Colombia, este tema de emprendimiento ha tenido un crecimiento casi que exponencial en los últimos 3 años, dado que se está trabajando como parte de las estrategias que permitan que la gente cree sus propios negocios y tenga alguna manera de emplearse, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que hay una gran diferenciación entre el emprendimiento y la informalidad, y eso lo veremos más adelante. Entonces, dentro del tema del emprendimiento, en función de de la creación de empresa, eh, hablamos de que existen una serie de etapas y una serie de elementos importantes que caracterizan el emprendimiento y la creación de una empresa. Pero para hablar de ello, digamos lo que es importante también retomar algunos conceptos que están asociados al tema del emprendimiento y de la innovación. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar rápidamente, bueno, de manera general, de cuáles son las características que debe tener una persona que quiera crear su propia empresa, que quiera trabajar un emprendimiento. Sí, existen unos elementos, unas características que definen un perfil de la persona que es emprendedora en función de desarrollar su propio modelo de negocio, su propia empresa. ¿Sí? Existen en el concepto de emprendimiento, entonces, lo más importante cuando ustedes tengan la oportunidad de leer algunos artículos que hablan de casos de éxito de emprendimiento, uno de los aspectos característicos de la persona que trabaja en emprendimiento están asociados a la pasión que sienten por la actividad que realizan. ¿Sí? Y este es uno de los elementos que los grandes exitosos, las personas más exitosas que han desarrollado emprendimientos, resaltan dentro de la creación de sus empresas, y es lograr encontrar aquella actividad que, convirtiéndose en una fuente de ingresos, a su vez refleja el gusto por lo que está haciendo. Sí, es una de las características más importantes. Entonces, que le guste lo que le hace, lo que está haciendo. Es decir, y en función de encontrar ese gusto por por determinada actividad, pues entonces desarrollar su modelo de negocio. ¿Sí? Entonces es importante que exista una relación muy cercana entre lo que se hace y el gusto que se tiene por hacerlo. Ese es uno de los elementos indispensables para el éxito dentro del desarrollo del emprendimiento. Y es lo que hace que muchos emprendedores se alejen del mercado laboral como empleados y se conviertan en sus propios empresarios, en sus propios sí, en sus propios empresarios o en emprendedores. Los emprendedores se entregan de manera propia, por disposición propia, a la actividad a la que están desarrollando. ¿Sí? El liderazgo también es una de las capacidades más importantes que debe desarrollar una persona que trabaja en emprendimiento, dado que como emprendedor tiene que desarrollar unas habilidades para poderse comunicar e interactuar en diferentes medios, y a su vez para liderar equipos y tomar decisiones. Es muy importante tener una gran diferencia, existe una gran diferencia entre el emprendedor y el empresario. Regularmente tiende a considerarse de igual manera el emprendedor y el empresario, pero realmente existe una gran diferencia entre estos dos. Si bien tienen unas características similares,
en el perfil, entre los perfiles que definen el emprendedor y el empresario, pues el emprendedor como tal desarrolla su propio modelo de negocio, mientras que el empresario no necesariamente está, está creando su propia empresa, sino que puede ser que la dirija o la maneje, es decir, no necesariamente es el dueño del negocio, sino que puede estar a su cargo la dirección del negocio. Esa es la gran diferencia que existe entre el emprendedor y el empresario. Asimismo, como veremos más adelante, el emprendimiento llega hasta cierto punto, ¿sí? Llega hasta el punto de la creación de la empresa y posteriormente a eso vienen unas etapas siguientes dentro del contexto empresarial que ya no hacen parte como tal del emprendimiento. Entonces, otra de las características importantes que debe tener el emprendedor están asociadas a la visión, ¿sí? Tiene que tener una visión de negocio muy clara hacia dónde va. Y uno de los elementos más importantes dentro de la persona emprendedora es la capacidad de aprender de los diferentes entornos y a su vez la capacidad que tiene de defender sus propias ideas, ¿sí? En muchos contextos, la persona que emprende la creación de su propia empresa va a tener que defender eh, esa idea de negocio que está trabajando. Entonces, en función de ello, precisamente, es necesario que la persona que sea emprendedora tenga la capacidad no solamente de tomar decisiones, sino de incidir a través del liderazgo en la toma de decisiones de otras personas y la capacidad de visualizar a futuro los objetivos que tiene con la creación de su negocio. Es importante también por ello entonces hablar de que los emprendedores se caracterizan por ser personas con determinación y con la capacidad de asumir riesgos. Y este es un elemento muy importante que se trabaja en creatividad, en innovación y en emprendimiento, ¿sí? No todo está escrito y siempre va a haber algo. Si bien existe dentro del emprendimiento un proceso de planificación para lograr una consecución de creación de empresa exitosa, pues es importante dejar claro que las personas que están interesadas en trabajar en un emprendimiento deben tener firmeza y deben asumir riesgos, ¿sí? Pueden utilizarse metodologías, pueden trabajarse diferentes temas que permitan minimizar riesgos, pero siempre van a haber riesgos y siempre deben asumirse riesgos en el momento de emprender un desarrollo de un negocio. Por eso es importante entonces hablar de la determinación y el coraje y la capacidad no solo de toma de decisiones, sino la capacidad de tomar decisiones firmes y soluciones rápidas. Otra de las características dentro del perfil emprendedor están asociados a la capacidad de prever situaciones que se puedan presentar en el camino. Y uno de los elementos precisamente para prever y para poder adelantarse, anticiparse a situaciones que se puedan presentar es la planificación. Por eso crear una empresa, crear su propio negocio implica dedicación y tiempo y a su vez dedicar tiempo a planificar todas las actividades y todos los elementos que requiere para poder emprender su negocio. Este es uno de los elementos que llevan al fracaso en muchos casos de grandes emprendimientos o de emprendimientos que se tengan, ¿sí? Y es la capacidad de poder planificarlo de manera detallada y con la seriedad que implica el pensar en la creación de un nuevo negocio, ¿sí? No se puede empezar un nuevo negocio pensando en algo pequeño, ¿sí? Hay que visualizarlo a futuro como algo grande y en función de eso se piensa en una planificación. Es decir, imaginemos que alguno de nosotros está interesado en crear nuestro propio negocio o nuestra propia fuente de ingresos, ¿sí? Y queremos montar un negocio que dada la capacidad financiera que quizá tengamos,
y deba iniciar con un negocio pequeño. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de las comidas rápidas. Hay muchos ejemplos de emprendimiento en las comidas rápidas o en, digámoslo, en comidas de postres y cosas por este estilo. Entonces, em, si alguien está interesado en, en montar un negocio pequeño, puede ser, supongamos, un negocio de postres. Así, aunque parezca un proceso, aunque parezca algo pequeño y de poco nivel de detalle, sí, es importante que se genere una planificación, porque la planificación es lo que va a permitir proyectar a futuro el negocio, lo que va a permitir, y de hecho cuando los programas de emprendimiento que apalancan los procesos de financian este tipo de iniciativas, pues exigen unos planes de negocio que veremos más adelante. Entonces, el emprendedor debe tener la capacidad de planear muy bien toda la actividad y toda la estructura de su negocio. No importa qué tan pequeño sea el negocio o qué tan pequeño inicie el negocio, es importante definir una planificación porque va a ser lo que va a permitir la proyección a futuro de la misma. Y ahora veremos más adelante algunos ejemplos de emprendimiento que empezaron como empresas muy pequeñas pero que se consolidaron en el mercado como grandes empresas y pasaron de ser emprendimientos a convertirse en grandes empresarios. Entonces, por eso es importante visualizar los negocios desde su concepción como algo grande, ¿sí? Es decir, si estamos pensando en un negocio en crear nuestra propia fuente de ingresos a través de a través de, eh, por decir algo, por dar un ejemplo, crear una pequeña fuente de ingresos a través de la venta de postres, por decir algo, visualizar a futuro cómo puedo a través de ese emprendimiento ir desarrollando un modelo mucho más grande de negocio. Entonces, eso es parte del pensamiento creativo, tener la capacidad de visualizar a futuro algo pequeño en algo grande. Dentro del proceso de emprendimiento hay una primera fase que está asociada con la idea de negocio, ¿sí? Es decir, cómo pensar en la idea que logre, que me permita, con la que yo pueda pensar en crear una empresa. Entonces, existen muchas técnicas cuando hablamos de generación de ideas, si lo vimos en el proceso de creatividad. En el módulo de creatividad hablamos de la generación de las ideas. Ahora, hablemos de la generación de ideas en función del desarrollo de una idea de negocio. Los métodos y las herramientas son exactamente iguales, solamente que podemos elegir una u otra, pero ya en función de desarrollar una situación de negocio puntual. Entonces existen muchos métodos y los métodos se dividen en métodos intuitivos o métodos racionales, dependiendo de la técnica que se utilice en función de generar ideas de negocio. Existen dentro de los métodos intuitivos, bueno, los métodos intuitivos están en función de la interrelación personal, es decir, del focus group o de la relación de grupos para desarrollar una solución a un problema específico. Entonces, dentro de estos métodos intuitivos hablamos, por ejemplo, del brainstorming, conocido también como la lluvia de ideas, eh, y otros métodos asociados como la cinética y otros que permitan a través de la socialización de diferentes problemáticas y a través de la interrelación entre grupos o interdisciplinarios, pues poder dar solución a un tema específico. También hablamos de los métodos racionales. Dentro de los métodos racionales encontramos diferentes técnicas que están en función de definir una metodología muy específica, mucho más, digámoslo, eh, mucho más con un matiz mucho más detallado, con un análisis mucho más cuantitativo en función de el desarrollo de generación de nuevas ideas. Entonces, dentro de los métodos racionales encontramos el análisis funcional, el análisis matricial, los mapas perceptuales y la investigación de mercados, que es pues, de las más conocidas.
En mayor nivel de detalle, ustedes pueden encontrar la información de estos métodos en nuestro libro guía. Ahí pueden encontrar en detalle cómo realizar alguno de estos tipos de técnicas en función de desarrollar una idea de negocio. Sí, no solamente aplicado en función de crear una empresa, sino que también puede servirles para resolver algún tipo de problemática. Entonces, por ejemplo, la lluvia de ideas no se trabaja solamente para crear empresas, sino que se trabaja también a nivel empresarial para resolver problemáticas o hacer mejoras a los productos ya existentes o a resolver un problema puntual, bien sea organizacional, laboral o personal. Luego de este concepto de definición de la idea de negocio, entonces vienen una serie de etapas dentro del proceso del emprendimiento, ¿sí? Y es aquí donde nos vamos a enfocar en el proceso del emprendimiento, en el proceso del emprendedor y las diferentes etapas que cubre ese emprendimiento. Recordemos entonces que el emprendimiento va desde la concepción de la idea y de encontrar la oportunidad de negocio hasta el momento de constitución de la empresa y esa etapa esa etapa de digámoslo de sostenibilidad o de estabilización del modelo de negocio. ¿Sí? Es decir, solamente hasta ese punto va a llegar el emprendimiento. Cuando ya se desarrolla el modelo de negocio, es decir, cuando ya se estabiliza la operación dentro de la empresa, viene otra etapa que es diferente al proceso de emprendedor. Entonces, las etapas que cubre el emprendimiento van desde la etapa emocional o motivacional, que es la etapa en la cual decidimos que de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestros gustos personales y nuestros talentos y nuestras capacidades frente a una determinada cosa, encontramos una oportunidad de negocio. ¿Sí? Entonces ahí se relaciona el gusto por lo que se hace con la oportunidad. Identificar una oportunidad con base en mis capacidades, en mis talentos, eh, con los cuales yo puedo aportar en la resolución de una problemática o a su vez en la manera de solucionar de generar una fuente de ingresos en función de algo que me gusta hacer. Entonces, esa etapa motivacional es lo que interrelaciona el gusto por lo que se hace con encontrar la oportunidad de satisfacer una necesidad con esos talentos y con esas capacidades que se cuentan. Después viene una etapa que es la etapa citacional, es la etapa en la que se encuentra la oportunidad. Yo sé para qué soy bueno, sé que quiero crear mi propio negocio, ahora encuentro la oportunidad de que esos talentos yo los pueda ofertar dentro de un mercado. Y es esa etapa de encontrar la oportunidad, el proceso de identificación de la oportunidad a través de un análisis del entorno. ¿Sí? Entonces empezamos a analizar el entorno. Si recordamos un poco, hagamos referencia al ejercicio que realizamos en Creativos, en el ejercicio de Creativos en el que ustedes resolvieron una problemática que se les daba. Entonces, ustedes empezaron a hacer un proceso de análisis del entorno en función de poder resolver ese problema que se les había dado. Muchos de ustedes, antes de desarrollar el producto o el servicio, hicieron una parte de observación y de análisis del entorno. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, en la problemática que teníamos asociada a las dificultades de acceso o a las barreras urbanas de las personas en condición de discapacidad, que se subían al Transmilenio, pues ustedes en función de resolver esas problemáticas, muchos se fueron hasta el Transmilenio, se subieron en un Transmilenio, observaron la población que se subía al Transmilenio, cómo era la estructura de los buses, cómo se movía el sistema en general. Entonces, todo esto hace parte del análisis del entorno, ¿sí? Y esta es una etapa
digamos lo que crítica para poder desarrollar un producto o un servicio que realmente responda a la necesidad que se tiene. Y es uno de los grandes aspectos en función del éxito o el fracaso de un emprendimiento, y es conocer el mercado al cual ustedes se van a, es conocer el mercado al cual ustedes van a llegar. ¿Sí? Ese es uno de los elementos más importantes, poder conocer cuál es mi perfil de clientes, hacia quién me voy a enfocar, cuál es el problema que voy a resolver y cómo lo voy a resolver. Por eso cuando hacíamos nuestro ejercicio de creativos, yo les decía, piensen también en la parte de costos, ¿sí? En función de la población que tienen, miren si esas personas pueden acceder al producto o al servicio que ustedes están ofreciendo. Muchos de los productos o servicios que digamos, lo que han fracasado dentro de los mercados están asociados a que no están bien adaptados a la necesidad o al perfil de clientes para el cual fueron creados. Entonces nos encontramos con productos a los que pueden ser muy buenos, pero si son muy costosos, la población para la cual fue objetivo no puede obtenerla. O si eh, se determina a través de una serie de recursos que no es tan fácil acceder, pues entonces no va a ser eficiente y no va a ser fácil en poder llegar a un determinado mercado. Entonces, el análisis del entorno es lo que nos permite poder de una manera mucho más certera llegar a un mercado objetivo. Después de esa etapa situacional, entonces viene la etapa psicológica, y es la etapa en la que en la persona decide si si realiza o no su proyecto de emprendimiento, es decir, si se dedica o no. Es ese momento de quiebre en el cual la persona ya decide si pone en marcha su propio negocio o no. Esa etapa es decisiva en el proceso de emprendimiento y es una de las etapas más difíciles, dado que regularmente implican que tienes que dejar tu actividad que estás desarrollando en función de los, como tu fuente de ingresos, para dedicarte a la actividad del emprendimiento que vas a desarrollar. Entonces, por ejemplo, para las personas que están laborando en una empresa y que deciden trabajar en un emprendimiento personal, pues es ese punto de quiebre en el cual deciden o siguen laborando en una empresa o se dedican a su propio negocio. Es un punto de quiebre en el que hay que tomar una decisión en función de lo que se pretende y de lo que se espera. Viene posterior a esto ya, digamos, lo que es superada esa etapa de quiebre en la cual el emprendedor decide poner en marcha su emprendimiento y dedicarse de manera digámoslo, de manera directa a su emprendimiento, pues entonces viene una etapa analítica, y esa etapa analítica es lo que comprende la composición del plan de negocio. Ahí es donde las personas deben tomarse el tiempo de analizar un plan detallado de cómo desarrollar su modelo de negocio. Y es hacia lo que hace referencia, por ejemplo, el modelo de negocio Canvas, del cual hablamos en nuestra actividad anterior y hoy vamos a entender en mayor nivel de detalle. Entonces, eh, definir el plan de negocio es el que va a permitir y va a dar las herramientas de cómo vas a constituir tu propia empresa. Y a su vez será un elemento indispensable en el momento de requerir una financiación de tu plan de negocios. Y finalmente viene la etapa económica, que es la etapa de obtención de recursos. Es decir, yo ya definí un plan de trabajo, ya sé cuánto necesito económicamente, financieramente. Ahora empiezo a identificar fuentes de financiamiento. ¿Sí? Entonces, o se definen fuentes de financiamiento personal, que pueden ser propios o pueden ser con recursos externos. ¿Sí? Entonces, esas etapas pasan desde la oportunidad, la idea de negocio, viene una etapa de validación, viene una etapa de plan de negocio, una etapa de financiamiento y una etapa final de culminación como emprendimiento, que es hasta el momento de la constitución legal de la empresa.
¿Sí? Es importante tener en cuenta una diferenciación muy grande entre lo que es un emprendimiento y lo que es la informalidad. Hoy en día, como les comentaba, los gobiernos se enfocan mucho en apalancar programas de emprendimiento. De hecho, encontramos muchas fuentes de financiamiento privadas y públicas, de entidades públicas y privadas, de programas de emprendimiento que financian a emprendedores que quieran desarrollar su propio modelo de negocio. Pero esto tiene una diferencia muy grande con la informalidad. La informalidad puede inducir o puede ser el primer paso para desarrollar un proceso de emprendimiento. Pero una de las grandes diferencias es que el emprendimiento como tal es un proceso formal en el que tú logras constituir formalmente y legalizar y conformar una empresa. Y esto no nace como una actividad al azar, sino como una actividad planificada que no necesariamente está alineada a la necesidad de encontrar una fuente de ingresos. Esto nace como una decisión propia de tener su propio modelo de negocio. La informalidad, las personas que crean su propio negocio eh, de manera y que se encuentran en la informalidad están más asociadas al tema de la necesidad de no conseguir empleo y tener que encontrar una fuente de ingresos alterna que nace más como un accidente que como un acto planificado, ¿sí? Es decir, nace como fruto de la necesidad de no encontrar un empleo y tener que tomar una actividad que sea su fuente de ingresos, pero que no es una actividad, digamos, lo que nace más como la necesidad que como el deseo de formar su propio modelo de negocio. Y la informalidad, pues, no se constituye legalmente, es un negocio que no tiene una formalización como tal, mientras que el emprendimiento tiene un proceso de formalización y a su vez no necesariamente nace como una respuesta a una necesidad de falta de empleo, sino que más es un producto de una iniciativa personal. ¿Sí? Obviamente, claro que pueden haber informalidad que se transforme en emprendimiento, porque fruto de una situación de necesidad se puede crear un trabajo informal, en la creación de un negocio de manera informal y posteriormente, si se obtienen buenos resultados, convertirlo en un proceso de emprendimiento, ¿sí? Pero hay una gran diferencia entre los dos conceptos. Sí puede llevar el uno conducir al otro, la informalidad conducida al emprendimiento, pero no necesariamente son lo mismo. Cuando hablamos de emprendimiento, entonces hablamos del plan de negocios. Ustedes tuvieron la oportunidad en la actividad anterior de realizar la lectura del modelo de negocio Canvas. Vamos a hacer en una breve explicación de qué es este modelo de negocio y hacia qué va enfocado, ¿sí? Existen diferentes tipos de planes de negocio para llevar a cabo el emprendimiento y la creación de una empresa. Lo que hace el plan de negocios es planificar, valga la redundancia, planificar y definir las actividades puntuales que son necesarias para llevar a cabo la creación de la empresa o del negocio que se pretenda llevar a cabo. Entonces, existen diferentes modelos de planes de negocio. En el capítulo que les entregué van a encontrar varios de ellos. Uno de los más conocidos actualmente es el modelo de negocio Canvas. El modelo de negocio Canvas define o a través de unos cuadrantes unas actividades puntuales que permitan de una manera organizada definir las actividades y priorizarlas para llevar a cabo el plan de negocios. Entonces es una herramienta que combina diferentes técnicas en función de desarrollar el modelo de negocio. De hecho, es importante tener en cuenta que los planes de negocio, para las personas que estén interesadas en desarrollar su propio modelo de empresa, la creación de su propia empresa, el plan de negocio es el elemento indispensable para obtener una financiación
de programas de emprendimiento. Todos los programas de emprendimiento siempre van a pedir un plan de negocio, regularmente piden un plan de negocios eh, en función de conocer la proyección de la empresa, el tipo de empresa, el financiamiento y la viabilidad del proyecto como emprendimiento. Entonces, eh, vamos a explicar brevemente el modelo de negocio Canvas. Aunque existan otros, nos vamos a enfocar en el desarrollo de plan de negocio a través de este modelo. Este modelo se enfoca en la respuesta a 3 preguntas claves: ¿cómo?, ¿qué? Y ¿quién? Y se desarrolla a través de la incorporación de un grupo de cuadrantes enfocados en diferentes aspectos. Entonces, en el modelo de negocio Canvas hablamos de responder a 3 preguntas: ¿cómo?, ¿qué? Y ¿quién? Y en función de eso se definen un grupo de cuadrantes, los cuales permitan articular la estrategia del modelo de negocio que se busca para crear la empresa. En los diferentes cuadrantes tenemos una serie de elementos y actividades que considerar para poder construir nuestro modelo de negocio. Este modelo está en función de responder estas preguntas: ¿qué?, ¿cómo?, tiene un grupo de cuadrantes y en la parte superior vamos a hablar de desarrollar la estrategia teniendo en cuenta, 1, los socios claves, ¿sí? Es decir, hablar de quiénes son los socios que considera claves para el desarrollo de su negocio. Actividades claves, es decir, cuáles son las actividades que debo desarrollar para llevar a cabo mi fuente de negocio o mi creación de negocio. Entonces ahí hablamos de actividades claves, podemos hablar de la implementación de productos, de cómo se van a atender esos productos, cómo va a ser, qué herramientas utilizar, ¿sí? Cómo se van a desarrollar esos productos, en dónde se van a realizar, ¿sí? Ahí se condensan todas las actividades claves de la actividad propia del negocio. Si es, por ejemplo, la creación de un producto, entonces, ¿cómo se van a hacer los productos? ¿Dónde se van a hacer? ¿Cómo va a ser su presentación al cliente? ¿Sí? Hay otra cuadrante que se enfoca en los recursos claves, y en los recursos claves hablamos de cuál va a ser el talento humano que va a soportar la operación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes van a componer las personas que van a desarrollar la mano de obra? Si es un producto, por ejemplo, bueno, si es un servicio también, ¿sí? Los recursos claves que se necesitan: factor humano y factores, recursos tecnológicos. También hablamos de la propuesta de valor, y la propuesta de valor hace referencia a lo que se le va a entregar al cliente, es decir, cuál va a ser mi factor diferenciador frente a la competencia en el negocio que estoy creando. Entonces, imaginemos, continuando con nuestro ejemplo, supongamos que alguno de nosotros decide crear una pequeña empresa que venda postres, ¿sí? Entonces, ¿qué hace que mis postres sean diferentes a los otros postres? Entonces va a ser la presentación, va a ser la manera en que los voy a vender, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ser diferenciador a mi producto? Los sabores no van a ser los sabores que normalmente todos se encuentran en el mercado, sino que van a ser nuevos sabores. Entonces, la propuesta de valor está en función del factor diferenciador en el producto o en el servicio, ¿sí? Y es ahí donde está la clave del éxito del producto y la diferenciación frente a los otros productos que ya existen en el mercado, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un producto nuevo, es decir,
como producto nuevo, sino que puede incorporar nuevos elementos. Entonces, como hablamos ahora del ejemplo del yogur o como el ejemplo de los postres, ¿sí? Postres, muchas empresas venden postres, pero ¿qué es lo que va a hacer diferencial mi producto frente a las otras empresas del mismo sector o del mismo segmento? Entonces, es encontrar ese factor diferenciador lo que permite construir la propuesta de valor al cliente. El otro de los elementos que trabaja el modelo de negocio Canvas entonces está en función de las relaciones con los clientes, es decir, cómo nos vamos a relacionar con nuestros clientes, cómo va a ser, por ejemplo, la atención. Entonces vamos a entregar un producto personalizado con una atención personalizada, o lo vamos a hacer en línea, o lo vamos a hacer a través de web, o a través de cómo se va a visualizar la relación con los clientes, una atención personalizada. Aquí hablamos también de las relaciones de referidos, es decir, si cómo logramos que las personas que tienen una experiencia con nuestro producto nos refieran con otras personas. Y en función de eso también entonces hablamos de los canales de distribución, cómo se va a vender el producto. ¿Sí? A través de qué áreas se va a vender, si se va a vender telefónica, si va a hacer una venta telefónica, una venta por web, una venta personalizada, qué canales de distribución voy a tener para entregar mi producto o mi servicio. ¿Sí? Y finalmente hablamos del segmento de los clientes, ¿sí? Es decir, la caracterización de la población hacia la que vamos a crear el producto o servicio, bien sea cómo es nuestro cliente. Entonces, cuando hacíamos el ejercicio de creativos, ustedes identificaban cómo era la población a la cual ustedes iban a resolver esa problemática, por ejemplo, de discapacidad, o la otra que era de los cargadores de celulares. ¿Cómo es la población que regularmente usa celulares o cierto tipo de celulares para los que ustedes adaptaron un producto? Entonces, ¿qué les gusta? ¿Qué tan, digámoslo, qué tan ajenos o qué tan cercanos son a la tecnología? ¿Sí? Esa caracterización es lo que permite realizar la segmentación de los clientes. ¿Cuál es su nivel de ingresos? ¿Qué les gusta? ¿Sí? Entonces, si hablamos en nuestro ejemplo de la venta de postres, por decir algo, ¿a quiénes nos vamos a enfocar? ¿Qué sabores son los que más les gustan a ese tipo de personas? Por ejemplo, si queremos hacer postres específicamente para personas, puede ser diabéticas o, bueno, con alguna condición de salud específica, ¿sí? Ese tipo de caracterización es lo que hace parte del segmento de los clientes, y es importante tener en cuenta definido a quién nos vamos a enfocar. Finalmente, teniendo en cuenta la parte estratégica, pues entonces se desarrolla la parte inferior, que son los cuadrantes que hacen referencia a la estructura de costos, y es decir, cómo va a ser mi modelo financiero para llevar a cabo el emprendimiento deseado o la creación de empresa deseada. Entonces hablamos de una estructura de costos en la cual se definen los costos en función de esa estrategia que hemos definido. Entonces, por ejemplo, si mi canal de distribución es telefónica, pues entonces, ¿cuál va a ser el presupuesto para ese canal de distribución? En función, por ejemplo, de la presentación del producto, pues cuáles van a ser los costos relacionados al producto, los costos de la mano de obra, todos los costos asociados al negocio, y asimismo plantear cuáles serían las fuentes de ingresos. Regularmente son las ventas del producto, pero también pueden asociarse ventas adicionales o temas adicionales. Por ejemplo, en cierto tipo de productos, los temas de formación, de licenciamiento también pueden representar una fuente de ingresos, no solamente la venta del producto, sino temas asociados al producto también pueden representar una fuente de ingresos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la persona que, como hablábamos en el ejemplo, si alguien quiere emprender si realizar un emprendimiento y hacer una pequeña empresa de postres,
¿sí? Que nace como una pequeña empresa, pero que tiene una proyección a futuro. eh, la fuente de ingresos sería la venta de los postres, pero si adicional a eso queremos brindar asesoría o ofrecer formación para que la gente haga sus propios postres, pues entonces eso también se convertiría en una fuente de ingresos. Entonces es importante identificar cuáles serían las fuentes de ingresos dentro del modelo de negocio. Este grupo de cuadrantes entonces representan toda la estrategia financiera y de desarrollo para llevar a cabo el emprendimiento. Como les decía, los programas de emprendimiento regularmente exigen un plan de negocios definido con el cual se financian estos modelos de negocio. Entonces viene la segunda parte, que es la etapa de financiamiento, y es cómo obtengo los recursos para poder invertir en el negocio que tengo. Puede ser a través de fuentes propias o puede ser a través de patrocinadores que están interesados en invertir en mi propuesta de negocio. Entonces pueden ser inversiones de empresas públicas o inversiones de empresas privadas. Hoy en día hay muchísimas. En el caso colombiano hay muchas empresas que apoyan este tipo de iniciativas, precisamente por lo que les comentaba, que hace parte de la estrategia de creación de fuentes de empleo. Esto es en general lo que corresponde a la estructura del emprendimiento. En Colombia existen muchos casos de grandes emprendedores. Por ejemplo, vamos en función de dar algunas referencias, tenemos el ejemplo de Crepes and Waffles. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado hablar de Crepes y son usuarios de Crepes o son clientes de Crepes. Crepes precisamente nació como una fuente o como una empresa de dos emprendedores, una pareja de emprendedores jóvenes que siendo estudiantes de administración emprendieron un negocio pequeño de venta de waffles en la universidad en la que estudiaban, y posteriormente de una manera muy interesante, fruto digámoslo, de las situaciones accidentales, lograron encontrar una receta que hizo que sus crepes se volvieran muy famosos, y poco a poco fueron consolidando su negocio, y hoy en día tienen muchísimos puntos y tienen presencia en más de 4 países. Entonces, como una actividad de emprendimiento, fruto de una fuente de ingresos, pasa de ser un emprendimiento a convertirse en un plan exitoso de empresa, y los llevó a convertirse en empresarios exitosos hoy en día. Entonces, tenemos el ejemplo de Krebs, tenemos el ejemplo de los productos Ramo, que yo sé que también ustedes los han escuchado hablar. Por ejemplo, la empresa de productos Ramos también nace como un emprendimiento en función de buscar una fuente de ingresos adicionales. El fundador de los productos Ramo pues inicia con su esposa una venta de postres, de ponqués en la empresa en la que el fundador trabajaba. Entonces, a raíz de esto, poco a poco se fue generando una estrategia de venta que llegó a diversificar tanto que lograron crear su propia empresa y generaron un diferente contexto de diferentes líneas de negocio. Entonces, estos son algunos de los casos de emprendimiento que encontramos en el mercado. En Colombia existen muchísimos casos. Estos son algunos de ellos. Ustedes pueden encontrar más información de estos casos puntualmente en internet. Y bueno, con esto concluimos este segundo módulo. Esto es lo que corresponde al tema de emprendimiento asociado a cómo desarrollar y crear su propio modelo de negocio. Recuerden que este es un modelo transversal
que aplica a cualquier tipo de disciplina. Entonces lo podemos aplicar para trabajar cualquier tipo de modelo de negocio, para las personas que estudian en salud, que quieran emprender, digámoslo, un modelo de negocio para ofrecer servicios de salud, o para los que trabajan en o estudian áreas industriales o otro tipo o administrativas, ¿sí? Entonces, estos modelos de emprendimiento se enfocan a diferentes eh, contextos, a diferentes disciplinas. Con esto finalizamos el segundo módulo. En nuestro segundo módulo ya hablaremos de manera en nuestro tercer módulo ya nos enfocaremos en casos específicos de emprendimiento y hablaremos un poco de los temas de innovación. Con esto finalizamos el segundo módulo. Recuerden que el nivel de detalle de estos temas lo tienen en el texto guía que les dejé en el segundo módulo, y con esto entonces finalizamos esta segunda sesión. Gracias.